Buenas, estamos esperando a las felicitas. Hola, Hola, felicitas, ¿cómo parece estás? muy bien, ahí conectamos. Mirá, que me voy a poner los auriculares. Sí, Bien. dale, tranqui. Ahí está. Bueno, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros acá. No, Estás inaugurando este nuevo ciclo. Sos nuestra primera invitada, así que muy bueno, contentos por eso. qué honor Eh, decirles que bueno, para mí antes también que nada, es mi primer ciclo, mi primer vivo. sí, sí, totalmente. No, antes que nada quería presentarte para aquellos que no te conocen o que no conocen de tu trayectoria. Así que nada, quería contar un poco de vos. Antes que nada, que estudiaste en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que desde 2004 vivís en Pehuajó, donde trabajaste asesorando diferentes empresas en temas jurídicos. Y que lo que te llevó a involucrarte en la política fue la crisis del sector agropecuario de 2008. Eh, y bueno, en consecuencia de esa decisión, en 2015 fue electa concejal de Cambiemos, en 2017 ocupa el cargo de senadora provincial y este año además fue elegida para presidir la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Senado bonaerense. Bueno, esa es más o menos su trayectoria. Eh, y yo quería empezar más que nada preguntándote acerca del audio que se filtró en un momento y que estuvo circulando, llegó a los medios y todo, en el que contabas un poco cómo veías vos el país y cuál era la estrategia del gobierno. Entonces, me gustaría, en ese audio tocabas la liberación de los presos, la expropiación de las empresas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más de eso, eh, teniendo en cuenta el escenario actual, todo lo que está pasando con la empresa Vicentín. Eh, Nada, ya que te adelantaste, esto fue hace unos meses, hace un mes, no sé cuánto más o menos, pero bueno, que nos cuentes un poco de eso, que creo que interesa bastante. Bueno, en principio sí, ese audio fue muy raro lo que pasó con el audio, porque estábamos un domingo hablando había tenido varios Zooms ese día, sobre todo un poco tratando de ver cómo se estaba desarrollando, ¿no? En este contexto de la pandemia, donde veíamos como que había algo mucho más allá de lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Nosotros veíamos que, por un lado, se nos pedía que nos quedáramos en casa, se contaban contagios y muertos, pero por otro lado, desde lo que uno veía en el gobierno, ellos no estaban en casa y no se quedaban quietos. Entonces empezamos a ver que empezaban a salir decretos, resoluciones, se nombraban gente en los distintos organismos, se hacían reuniones. Eh, y se veía como que había mucho movimiento. Entonces nos empezamos a preguntar qué estaba pasando, ¿no? En el medio salían digamos, directivas del Banco Central, salían normas que no parecían estar relacionadas justamente con el coronavirus, si bien se sacaban muchísimas medidas que tenían que ver para ayudar a las empresas y a los monotributistas en situación de crisis, no eran las medidas que nosotros, por ejemplo, ni desde nuestro espacio político a nivel Congreso Nacional, ni desde la provincia de Buenos Aires, se tomaban, digamos, y no parecían estar llegándole a la gente. Entonces empezamos a analizar un poco cómo sucedía y en eso veíamos esta orden que se le da desde el Ministerio desde el Poder Ejecutivo de la Secretaría, que tenía que ver con el tema de los, digamos, de toda la situación carcelaria, se le ordena al Poder Judicial de alguna manera liberar a los presos a partir de los casos de coronavirus en las cárceles. Por otro lado, una cuestión ya de por sí inusual y que va en contra de los principios republicanos, porque el Poder Ejecutivo no le puede decir al Poder Judicial que haga algo. Es el Poder Judicial y sus organismos los que deben decidirlo. Entonces, a partir de eso, después vemos cómo,
hay una decisión unilateral de un secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina que decide romper con el Mercosur. Decide unilateralmente que de ahora en adelante la Argentina no va a participar más de las negociaciones en bloque con los distintos países en materia comercial. Otra irregularidad, porque el Mercosur, nosotros somos un país que forma parte del Mercosur y que todos los acuerdos que se vienen construyendo a lo largo de la historia, este es un tratado que se viene trabajando y se viene perfeccionando y tratando de llevar a la práctica desde hace muchos años, un secretario no podía tomar esta decisión y mucho menos en este contexto donde la crisis va a ser tan grande y va a ser tan grande que lo que más se iba a necesitar son las relaciones con el mundo y no cerrarnos a una economía que iba a estar destruida. Segunda situación que detectamos como irregular mientras nos pedían que nos quedáramos en casa. Y después vemos cómo en ese sentido se empieza a avanzar empiezan a aparecer determinados proyectos que también iban en un sentido de vulnerar la propiedad privada. Cuando nosotros vemos esto, yo hablo con mis hermanas esa tarde y estábamos en la discusión acalorada de si íbamos a poder salir a correr o a caminar 1 hora alrededor de nuestras 5 cuadras y empezó a haber una discusión tan básica sobre lo que era el coronavirus y si nos autorizaban a caminar. Digo, por favor, estamos viendo otro canal. No importa, o sea, ya que tengamos que pedir autorización para salir a caminar la vuelta a manzana en barrios donde no circula la gente, es muy loco. Acá está pasando esto, esto, y ahí se dispara el audio. Una de mis hermanas me dice, ¿y se lo puedo pasar a mis amigas? Sí, contale a tus amigas porque la verdad es que tenemos que despertarnos de esta dormida que nos están pegando. Claro, el de la amiga pasó a la amiga, bueno, y ustedes, que son estudiantes y son jóvenes, saben cómo funcionan las redes sociales y cómo en estas cuestiones se disparan un montón de cosas. Y claramente lo que yo planteé ese día, que estábamos viendo en la realidad, se empezó a verificar. La liberación de presos fue un hecho, fue masivo, y cuando empezaron las víctimas de esos delincuentes que estaban siendo devueltas a su casa, a levantar la voz y a exponerlo, tuvieron que dar marcha atrás. O por lo menos tuvieron que frenar. Incluso se presentaron varios amparos, se presentaron pedidos de juicios políticos a los jueces que habían liberado esos presos y demás, porque en muchos casos ni siquiera orden que había dado la Corte Suprema de liberar determinados presos, no era cualquier preso, y acá se empezó a liberar a mansalva. Y esto tenía que ver con algo que ustedes por ahí no recuerden, pero si uno va más atrás en la historia, allá por el 2013, 14, el gobierno que hoy está en la administración de la Argentina había generado un grupo que se llamaba Batallón Militante con B corta. El batallón militante era una especie de movimiento dentro de las cárceles con la iniciativa de atender la situación de vulnerabilidad de los presos y darle a los presos como una dinámica, una salida, se armaban las comparsas, bueno, y determinados talleres y actividades. Pero la casualidad es que esos presos terminaban saliendo y participando de los actos políticos. Si ustedes googlean batallón militante van a conocer un poquito la historia de qué se trata. Bueno, el gobierno kirchnerista vuelve al poder ahora en el 2019 y empezó a intentar algo de eso con un objetivo claro. Hay cada vez mayor inseguridad, los jueces se vieron amenazados porque todos esos personas privadas de su libertad que salían, lo primero que hacían era mandar un mensaje de texto o un WhatsApp o por Facebook a los jueces diciendo que estaban libres o que ahora querían que les resolvieran la pena, incluso cuando con la excusa del coronavirus y a partir de eso, que se cierran las visitas a los penales, se dispone que todos los presos o los detenidos tenían que tener celular. ¿Qué hicieron los detenidos? El caso más conocido es Carolina Píparo, que el detenido por el homicidio de su bebé le mandó una amenaza. Entonces, ahí es donde nosotros visualizamos un descontrol. Luego aparece, como decíamos, lo del Mercosur y los proyectos. Y el último proyecto, gran proyecto, que verifica un poco este plan que se viene dando, que no es nuevo, es un plan que ya viene desde, como te digo, desde el gobierno anterior, que se vio interrumpido en el 2015 a partir de la elección de Cambiemos,
y ahora vuelven para continuar con ese proyecto. La última cuestión, y lo que se verifica, es la expropiación de Vicentín. Como todos saben y podemos analizar y la cuestión y demás, Vicentín es una empresa que hace mucho tiempo está y que tiene sus dificultades económicas, pero como todo el mundo sabe, cuando las empresas privadas tienen dificultades económicas, hay distintas herramientas dentro del esquema privado para poder resolverlas. Y en este caso, la situación de expropiación claramente viene a continuar con eso, empezando bajo una excusa que es rarísima, que es la soberanía alimentaria, que no se verifica tampoco en la realidad, y avasallando no solo el derecho a la propiedad privada, sino los poderes de la República, que de vuelta volvemos a pasar el Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial, y ni hablar de lo que pueda llegar a suceder en el Congreso. Perfecto. Bueno, justo que estás hablando del Congreso, me gustaría saber cómo ves vos hoy a la oposición, porque es una situación en la que muchas decisiones se toman vía decreto de necesidad de urgencia y nada, ¿cuál sería el rol de Juntos por el Cambio y de la oposición ante esta situación? Porque, o cuál es el plan, si hay un plan, no sé, eso estaría bueno que también lo comentes. Bueno, el rol de la oposición generalmente, y en este caso que nos toca, es principalmente representar al 41% de estos argentinos que no eligieron este gobierno. Y quizás también a ese 10% que creyó que Alberto Fernández era distinto del kirchnerismo y creyó que venía a ser un equilibrio entre lo que quizás no les había gustado, como fue el gobierno de Juntos por el Cambio, que a mucha gente desilusionó, y el kirchnerismo más recalcitrante que todos conocen como un kirchnerismo que al que nadie quería volver. De hecho, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner claramente no se presenta a elecciones porque además venía de 3 derrotas consecutivas el kirchnerismo en los últimos años, en las últimas elecciones. Entonces, primero es representar ese 41% y tratar de representar a aquellos que hoy se vuelven a desilusionar en este contexto respecto de esta ilusión de que Alberto Fernández fuera distinto. Alberto Fernández no es distinto, es igual y es el mentor del kirchnerismo de alguna manera. Con lo cual, lo que tiene Alberto Fernández es una capacidad muy cínica de jugar a 7 caras, que no es Cristina, porque Cristina podemos decir todo lo que podemos decir de su ideología o de su carácter, lo que sea, pero es una mujer que es auténtica y como política es una gran política. Nos puede gustar lo que hace o no, pero como política es una buena política. Y, y en este caso, la oposición hoy, en este momento, lo que ha hecho, y durante todo este contexto de coronavirus, donde primero se ha querido cerrar el Congreso, o sea, la primera acción contra la República es cuando se cierra el Congreso y se determina que por el coronavirus no se puede sesionar. Todos sabemos que hay médicos cumpliendo funciones esenciales, hay policías cumpliendo funciones esenciales, está el sector productivo de los alimentos cumpliendo esas funciones esenciales. Bueno, nosotros considerábamos que el Congreso era una función esencial que es una de las partes de la República. La justicia está cerrada, la justicia se declaró en feria judicial eterna, y ya ahí teníamos un problema. Entonces empezamos a proponer distintos proyectos como oposición, alternativas a lo que nosotros veíamos que no se proponía desde el Ejecutivo. Ahí tenemos una pila de medidas, de políticas públicas y de iniciativas para sostenernos durante la crisis y para el día después de la pandemia, porque todos tenemos que saber que hay un día después, que la gente vuelve a la vida, que el virus pasa y que esto va a pasar y va a haber una clara situación de crisis muy difícil de enfrentar y bueno, y ahí tenemos que estar todos para sacar adelante el país. Bueno, la oposición tuvo esto con mayor o menor complejidad porque si bien propuso la apertura del Congreso de una determinada manera, fue decisión de Cristina como presidenta del Senado direccionar cómo debían funcionar las cámaras, no solo el Senado, sino eh, la Cámara de Diputados, incluso fue la que decidió cómo debía funcionar el Senado de la provincia de Buenos Aires. A ese grado de manejo de la administración pública tiene la que parece ser la vicepresidenta de la Nación, pero claramente es la que preside de facto nuestro país. Y en ese camino, nuestro principal rol activo es
iniciativas, eh, iniciativas propias, acompañar lo que creemos que está bien, porque no todo está mal, acompañar, de hecho hemos sido una oposición muy responsable, con muchas críticas por eso también, porque desde el día uno que se declaró la pandemia, eh, hemos acompañado la decisión de la cuarentena, cosa que hoy ya estamos pidiendo una alternativa distinta al encierro total. Hemos acompañado a los vecinos y a los ciudadanos porque sabemos que la están pasando mal y entonces tratamos de, en lugar de criticar y de ser cuestionadores, tratamos de por lo menos llevar propuestas positivas y amigables. Y además cada uno yo creo que desde su lugar ha trabajado en sus comunidades en un montón de cuestiones que quizás no se ven con las escuelas, con los docentes que hoy estaban sobrepasados con la cuestión de las clases online y que quizás muchos cuestionan la posibilidad de la continuidad pedagógica y cómo se está manejando el tema desde la Dirección General de Escuelas o del Ministerio de Educación de Nación. Así que en ese sentido hemos estado cerca y hemos tratado de ser lo más responsable posible, cosa que no ha sucedido en otros países. Si ustedes miran Brasil, la oposición a Bolsonaro ha sido muy crítica, muy fuerte, incluso en otros países como España e Italia no ha sido tan fácil tampoco ni llevadera la cuestión por parte de quien gobierna. Bueno, nosotros creímos que eso era lo mejor que había que hacer y hoy llega el momento de empezar a plantear otra mirada porque lo que está pasando claramente ya no está funcionando. Sí, totalmente. Bueno, y por ejemplo, ¿pensás que el oficialismo va a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados para sacar esta nueva ley de expropiación? Em, ¿cómo lo Mira, ves? en ese sentido va a depender mucho de los ciudadanos. Una vez más, es la revolución de los ciudadanos que creen firmemente que esa propuesta de expropiación no es la que corresponde a un país, que está en crisis, que todavía tiene que pagar una deuda externa muy fuerte y al cual se ha dicho que no hay para pagarla. Bueno, no hay para comprar Vicentín, porque lo que tenemos que saber y lo que tienen que saber los ciudadanos, primero es que el procedimiento ya está mal de entrada. La intervención es ilegal, se pasó por encima de un proceso judicial que no debió pasar. Entonces ya de entrada nace de una manera ilegítima. La expropiación en sí misma no es la alternativa para solucionar una cuestión de una empresa privada. La empresa privada tiene una cuestión y tiene herramientas propias para hacerlo. Y la Argentina no está en condiciones de expropiar nada. Primero porque las expropiaciones, conforme lo establece la ley, se pagan, o sea, uno tiene que pagar un precio. Y para eso hay que determinar un conjunto de situaciones. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Cuánto cuesta la empresa? ¿Y cuánto va a costar ponerla en funcionamiento? Por otro lado, tenemos que saber que los argentinos no necesitamos una empresa estatal. Todos conocemos las experiencias de las empresas estatales hasta el momento. YPF, Aerolíneas Argentinas, Chicone se quedaron con la máquina de hacer dinero en ese momento. Entonces, y lo que siempre pasó con las empresas estatales, no solo que no funcionaron como, como tal, generando la riqueza que deberían generar, sino que además la pagamos todos los argentinos, la sostuvimos en su déficit, porque todas, casi todas han sido deficitarias y hemos tenido que poner plata para que sigan funcionando, sino que además ha sido un aguantadero de militantes, amigos, parientes, que no nada conocen del funcionamiento de las empresas en las cuales han sido incorporados y en muchos casos en perjuicio de los trabajadores genuinos de esas empresas. Entonces, eh, la expropiación va a pasar o no en el Congreso de la Nación si nosotros hacemos fuerza. Y para hacer fuerza nosotros tenemos que entender de qué se trata lo que están proponiendo, de saber lo que nos va a costar a los argentinos, de saber que ese no es el camino, porque el camino no es avasallar la propiedad privada ni quebrantar la república, y que el interior productivo, porque esto se trata de un país federal, de un país entero, porque estamos hablando de una empresa de Santa Fe, y esto le puede pasar mañana a una de Salta, una de Tucumán, en Mendoza, Córdoba, que son el interior productivo rico y que realmente es el que empuja al país. Eh, tenemos que saber que eso nos va a costar mucho. Y ahí es donde tenemos que hablar con los diputados. Depende de nosotros transmitir el mensaje claro, movilizarnos como ciudadanos si no estamos de acuerdo,
hablar, expresarnos, no hay nada mejor que la libertad de expresión y que decir lo que pensamos y no escondernos y no tener miedo, poder tener un diálogo sincero y no asustarnos cuando alguien nos critica o nos cuestiona, sino que al revés, tener los fundamentos para hacerlo, para contarlo y convencer. Porque si hay en el arte de hacer política, la mejor manera de hacer política es convencer al otro de que hay un camino distinto para hacer las cosas. Y ese es el gran desafío de todo político, poder llegar a lograr consensos. Si nosotros logramos que los diputados y los senadores entiendan que ese no es el camino y que nosotros los argentinos no queremos ir por ahí, porque no queremos el expropiese de Chávez, ni el sistema que terminó destruyendo un país tan lindo como era Cuba, porque todos sabemos cuál fue esa historia, y hoy cualquiera que vaya a Cuba se puede dar cuenta de esa realidad terrible, y que no lo queremos, que nosotros somos distintos y que nosotros tenemos una capacidad enorme de llevar adelante las cuestiones y que el Estado no necesariamente es el mejor administrador de los bienes de las personas, que para eso están, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Felicitas. Acá Tomás Berríos tiene una pregunta para vos. Dice, ¿qué opinas de la disposición del Banco Central de que las empresas que tengan dólares fuera del país deban utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior? A ver, de vuelta, ¿cómo sería la resolución? Porque me parece que por ahí, decime la pregunta de nuevo. Dale, te la repito. ¿Qué opinás de la disposición del Banco Central de que las empresas que tengan dólares fuera del país deban utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior? Yo creo que cualquier orden que dé el Banco Central respecto de los fondos que tienen las empresas privadas avasalla de vuelta el derecho de propiedad, ¿no? Porque cada uno con los fondos, ya sea adentro del país o fuera del país, puede disponer de sus fondos porque es suyo. O sea, en definitiva, esas órdenes que da el Banco Central no siempre son. Una cosa es invitar, por ejemplo, en su momento hubo una disposición que que invitaba al blanqueo de capitales. No sé si todos recuerdan, y no obligaba a nadie a blanquear ese capital, sino que se otorgaba beneficios para que esa plata que estaba en el exterior se pudiera ingresar a la Argentina y fuera productiva para los argentinos y para la misma persona que los repatriaba. Me parece que esos mensajes del Banco Central desalientan muchísimo las inversiones, no solo de empresas extranjeras, sino de los mismos argentinos que quieren invertir y producir en nuestro país, empiezan a tener miedo, es decir, ¿para qué yo voy a invertir? Voy a ponerme un emprendimiento, ¿para qué me voy a poner un comercio? Si mañana me van a salir con un montón de regulaciones y el empleado me va a salir más caro de lo que me sale. Entonces, todas esas decisiones desalientan las inversiones. Cuando no hay inversiones no hay trabajo y cuando no hay trabajo hay más pobreza. Y eso es lo que tenemos que entender como argentinos. Argentina necesita tener continuidad en sus programas de gobierno y a largo plazo y poder sostenerlo, y no que venga un gobierno y tire todo para atrás. Pero sobre todo necesita tener confianza. El argentino y el extranjero necesitan confiar que nosotros somos un gobierno estable y que somos un gobierno transparente y que tenemos reglas de juego claras, porque si no, nadie va a poner un peso y eso genera cada vez más pobreza en nuestro país. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Acá Mon Contreras dice, felicitas, como presidente de la Comisión Agro, ¿cómo ves que afecta al sector en general la expropiación de Vicentín, o sea, al sector agropecuario? Bueno, lo mismo, ¿no? La desconfianza de vuelta, hay una clara, a ver, cuando uno empieza a indagar en estas cuestiones de por qué el Estado o este gobierno pretende expropiar Vicentín, no encuentra los fundamentos reales, no hay fundamentos reales para hacerlo, porque no necesitamos soberanía alimentaria, porque la Argentina ya es un productor de alimentos por sí, las empresas en Argentina son argentinas y producen alimentos, nosotros no importamos alimentos, con lo cual somos soberanos en la producción de alimentos. Por otro lado, se hablaba de que se quiere la extranjerización, no quiere que esa empresa sea comprada por un capital extranjero. Cuando hablamos de eso, estamos en un concepto atrasado. Ustedes conocen la globalización. La globalización hoy es muchas empresas con accionistas de todo el mundo, incluso argentinos, con lo cual empresas que pueden tener capital extranjero también tienen capital nuestro. Es un concepto
que queda viejo. Con lo cual volvemos a lo mismo. Afecta al sector agropecuario primero por la confianza, segundo porque ya está, digamos, tiene una presión impositiva tan grande que al sector ya le cuesta. Y por otro lado es una clara guerra constante que tiene este gobierno en especial en contra del sector productivo. Si Vicentín quedara en manos del Estado, el Estado no solo, no es que Vicentín se libera y sus acreedores van a cobrar toda la plata que Vicentín hoy le debe. Los productores que trabajaban y que vendían para Vicentín y que hoy son algunos acreedores de esa empresa, van a depender de que el Estado les pague ese crédito. Ustedes imagínense, cualquier productor que esté esperando cobrar algún día ese crédito, si el Estado, que ya no tiene plata ni para comprarla, va a tener plata para sostenerla y reactivarla. Van a cobrar de acá, no sabemos cuándo, si es que cobran. Y por otro lado, de vuelta, la desconfianza del sector respecto del manejo del Estado y cómo el Estado se mete en la actividad privada. Entonces, va a ser muy difícil que los productores le sigan vendiendo a Vicentín. Porque, por esto que te digo, porque es muy difícil creer en el Estado cuando el Estado todo el tiempo te está cacheteando, te está vapuleando, te está presionando. Más vale me voy y vendo en otro lado, voy a lo seguro, o o trabajo por mi cuenta y hago lo que puedo. La realidad es que al sector agropecuario esto es una muy mala noticia, porque es abrir una puerta que arranca un camino que es muy peligroso. Volvemos al caso de Venezuela. Si nosotros permitimos que esto suceda, puede empezarse es como una prueba piloto, y hoy es Vicentín, mañana puede ser un molino, pasado puede ser una empresa láctea, y el día de mañana puede ser tu comercio o cualquier cosa que el Estado necesite tomar para lo que se le ocurra, porque como te decía en este caso, no hay un fundamento claro de por qué hay que comprar, por qué el Estado o los argentinos, que somos el Estado, tenemos que comprar Vicentín. Sí, tal cual. Bueno, y en línea a esto, Tomás Carlino pregunta, teniendo en cuenta el proyecto de expropiación, ¿ves una reacción del agro comparable a la del 2008 con la 125? Sí, sí, lo que está, realmente yo creo que el sector se está preparando para una movida como esa. Eh, Hay una sensación de que vuelve a ser la batalla a dar por estas cosas que te explicaba. Y claramente sí, y en esto no hay que dejarlo solo al interior productivo, porque volvemos al mismo concepto, el sector agropecuario es uno de los tantos del interior productivo. Cualquiera de ustedes que sea de las provincias del interior productivo del país sabe de qué hablamos. No es solo la soja, no es solo la ganadería, hay un motor adentro del interior puede ser pasible de cualquier expropiación si le abrimos la puerta a Vicentín. Y entonces esto es en defensa, no solo del sector, sino también de las ciudades que dependen de ese motor. Y incluso de las ciudades de los conurbanos de las provincias, porque todos sabemos cómo ese sector aporta en impuestos para que luego vuelva en servicios públicos, que el Estado, y esto es otra de las razones por la cual se desconfía tanto, el Estado no ha sabido proveernos de los servicios esenciales, todavía tenemos una deuda enorme en salud, en educación, en seguridad. Imagínense si el Estado nos va a proveer de una empresa que maneja el sector, o sea, que trabaja dentro del sector agropecuario. Es algo que hasta incluso desconoce cómo funcionan esas empresas. Con lo cual, primero, por eso yo creo que todos tenemos que estar atentos y acompañar este proceso, porque de vuelta es un camino de ida que no sabemos dónde nos puede llegar, o lo que es peor, podemos llegar a terminar como ya sabemos y es lo que queremos, no queremos que pase. Mm, perfecto. Bueno, y acá hay otras preguntas de Rami Marcos, que pregunta, ¿qué considerás que los productores podemos hacer para manifestar nuestro repudio a la expropiación? Un poco de lo que venís hablando. Primero, movilizarse en las redes sociales, juntarse, pensar iniciativas y pensar acciones concretas para salir a manifestar esto y comunicar, contar de qué se trata el problema, contar lo que está pasando y de vuelta convencer. Las redes sociales son un canal gigante
para generar movilizaciones, manifestaciones, reclamos y generar también, promover ideas, porque se trata de promover ideas, de decir, esto es así y no es como te lo quieren contar. Y por esto yo te invito a que me acompañes a hacer lo otro. Entonces, las redes sociales son un canal generador de eso. Yo creo que los productores tienen que trabajar mucho en sus ciudades, en las ciudades de sus pueblos y de sus lugares, para que se entienda el mensaje y generar el consenso de que esto lo hacemos entre todos porque hoy son ellos y mañana es el de al lado. Y nadie te garantiza que esto no es en detrimento de todo el país, porque de vuelta nos va a salir mucha plata a todos los argentinos y eso sale de los impuestos. Y el impuesto se lo cobran al que va al supermercado a comprar leche, como a la persona que tiene un comercio que vende ropa o zapatos. Entonces, nos va a costar caro. Así que yo lo que recomiendo es mucha red social, mucho tratar de generar acciones en conjunto, salir a la calle a mostrar esas acciones, escribir, mandarle muchas mails a los diputados y senadores de Nación para que sepan lo que estamos pensando, para que sepan lo que quieren, lo que se quiere del interior y que sepan que representan a toda la Argentina, no solo a los que los votaron, incluso si representan a los que los votaron, que sepan que no eran no eran esto lo que querían. Yo creo que llenar las casillas de mails oficiales con estas cosas y exponerlos en las redes sociales es una gran acción para hacer. Sí, tal cual, como decías, expresar las ideas y nada, escucharnos entre nosotros está buenísimo. Bueno, no sé si me gustaría que cierres un poco con el tema de la libertad, el tema de el país que queremos, todo lo que hablaste de las libertades, un poco, no sé, qué es lo que pensás, como un cierre, también para que la gente no se quede con el mal trago, sino que nada, hay esperanza, no sé, algún mensaje para no quedarnos tan bajón. Es que al revés, yo creo que hay que tomar las crisis como oportunidades y cada una de estas batallas son desafíos justamente pensando en ese país que queremos. No hay que tomarlo como algo, como un bajón, sino como todo un desafío a pelear. Y no hay nada mejor, ustedes, los jóvenes, creo que son bastante desafiantes, son interpeladores, son cuestionadores, a veces reniegan mucho de lo que sucede y quieren cambiarlo y son transformadores. Bueno, en eso está, por eso más que cerrar yo, a mí me gustaría que me digan ustedes qué país ven, cómo sienten o cómo les gustaría vivir en 10, 20 años, qué es lo que esperan ustedes de nuestra Argentina. Y buscando en esa respuesta van a saber qué hacer en los próximos días. Sí, bueno, perfecto. Bueno, Así felicitas, que muchísimas piénsenlo, gracias por estar. como te Sí, digo, a ver sí, si sí, piénsenlo nos dejás ustedes y pensando. no, es que ustedes Sí, son todos estudiantes y están estudiando por algo. Nadie estudia porque sí, porque ya la obligación es ir a la escuela primaria y secundaria. Si ustedes encaran una carrera universitaria es porque creen que hay un camino hacia algún objetivo posible. La esperanza está en ustedes. Nosotros los adultos ya hicimos lo que teníamos que hacer y dejamos sentadas las bases fundamentales para que ustedes hagan el camino que sigue. Entonces, yo creo que la esperanza está en ustedes, el potencial de nuestro país está en ustedes. Y si ustedes están estudiando es porque yo soy la primera en tener confianza y esperanza en eso en esa energía transformadora que tienen ustedes. Pregúntense qué país quieren y salgan a conquistarlo. Esa es mi propuesta. bueno, me encantó. Bueno, muchas gracias, Feli, por tomarte el tiempo de estar hoy con nosotros. De verdad creo que es súper enriquecedora y bueno, ojalá que nos movilicemos en pos de ese país que todos queremos. Bueno, Así que nada, muchas gracias y te mando un saludo y nada, gracias de parte de todo el Centro de Estudiantes de la UCA. gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por su tiempo que es muy valioso. A disposición para lo que necesiten. Dale, muchas gracias, Feli. Adiós. Chau, chau. Chao, hasta luego.